a menos 74 grados. El frío deja de ser sensación y se convierte en ley. El aire quema los pulmones, la piel se endurece y el tiempo deja de importar. En ese punto del Ártico no existe el error pequeño, solo existe el error y sus consecuencias. El motor falló sin aviso. Un silencio seco reemplazó el rugido del aire. El paramotor descendió sin control, rozando el hielo hasta detenerse en una planicie blanca donde nada debería sobrevivir. El hombre salió tambaleándose, vivo pero completamente solo. Tenía equipo, tenía ropa, tenía fuego, pero el Ártico no negocia con la preparación. Cada movimiento consumía energía, cada decisión debía ser exacta. Y entonces el viento trajo algo peor que el frío, un sonido profundo, pesado, no humano. El crujido de la nieve bajo un peso que no corría, avanzaba. Un oso polar había sentido su presencia y el hombre entendió algo brutal. No estaba en la cima de la cadena alimenticia. Aquella noche, oculto entre hielo y roca, con el corazón golpeando más fuerte que el viento, supo una verdad simple y aterradora: sobrevivir no sería cuestión de fuerza, sino de silencio. Esta es una historia de supervivencia realista, de decisiones al límite y de un hombre enfrentado al lugar más implacable del planeta. No hay héroes invencibles aquí, solo resistencia, miedo y determinación. Si te atraen relatos de supervivencia extrema, encuentros con la naturaleza salvaje y situaciones donde cada segundo cuenta, suscríbete ahora al canal. Dale like para apoyar este tipo de historias y compártelo con alguien que ame relatos intensos y cinematográficos. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? El frío es el mismo para todos, pero no todos lo enfrentan igual. Respira hondo. Ahora comienza la verdadera lucha. El paramotor cayó sin violencia, pero con brutalidad. El hielo absorbió el impacto como si ya lo esperara. El hombre se quedó inmóvil unos segundos, escuchando solo su respiración, y el viento cortante estaba vivo. Eso era todo lo que importaba. El termómetro de su equipo marcaba menos 74. No dudó, envolvió al pequeño avión y abrió los compartimentos con manos torpes. Sacó ropa térmica, capas gruesas, guantes, una parca pesada. El frío no daba margen a la improvisación. Cada prenda era una barrera contra la muerte. Se vistió rápido, pero con cuidado. Sentía los dedos entumecidos, incluso dentro de los guantes. El viento golpeaba el fuselaje como si intentara arrancarlo del suelo. Necesitaba refugio. Cerca había una pared de hielo y roca. Entre la nieve encontró ramas secas atrapadas por el viento. No muchas pero suficientes para intentarlo. Las cargó con esfuerzo, clavando los pies en la nieve profunda. Entonces ocurrió un rugido grave, profundo, que no necesitaba volumen para imponer terror. El hombre se giró y lo vio. El oso polar avanzó con calma en blanco. Norma no corría. No necesitaba hacerlo. El hombre reaccionó por instinto. Cuando la pata del oso bajó buscando alcanzarlo, ya estaba huyendo. Corrió sin pensar, sin rumbo. El aire quemaba la garganta. Sus piernas protestaban. Vio un hueco en la pared de hielo, un corte natural entre rocas. Se lanzó dentro en oscuridad en silencio forzado. El oso se acercó olfateó un gruño. Las vibraciones se sentían en el pecho. El hombre no se movió, no respiró profundo. No existió. Pasó el tiempo, minutos, tal vez horas.
El viento volvió a dominar el sonido. ¡El oso se fue! El hombre salió lentamente, con el cuerpo rígido y la mente en alerta total. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas y con el frío acechando cada error, entendió algo claro. El Ártico ya había tomado su primer intento de matarlo. Y no sería el último. Cuando el silencio regresó, el hombre supo que no podía quedarse a cielo abierto. El frío no atacaba de golpe, erosionaba. Cada minuto sin refugio era una pérdida invisible. Volvió a la pared de hielo, examinando grietas, sombras, irregularidades. No buscaba comodidad, buscaba tiempo. Encontró un punto donde la roca se unía con el hielo, formando una cavidad natural. No era una cueva, pero podía convertirse en una. Sacó del avión una pala compacta, una herramienta corta y una lona térmica. Golpeó, raspó, retiró nieve compactada. El sonido seco del hielo rompiéndose se mezclaba con el viento constante. Trabajó sin pausa. Cada movimiento estaba medido para no sudar. El sudor, en ese frío, era un enemigo. Ensanchó la entrada lo justo para pasar agachado. Dentro, el aire estaba quieto. No había viento. Esa quietud era una victoria. Forró el suelo con telas del avión, aislantes, cualquier material que separara su cuerpo del hielo. Colocó la lona como pared interior, creando una cámara pequeña. No pensaba en dormir, pensaba en sobrevivir la noche. El siguiente paso era el fuego. No grande, no visible, solo suficiente. Sacó el encendedor y el fósforo como si fueran reliquias. Afuera buscó ramas secas atrapadas entre rocas, restos que el viento había olvidado. Las llevó una por una, cuidando no dejar rastro. Encendió una llama mínima dentro del refugio, protegida del viento. El chisporroteo suave de la madera fue el sonido más reconfortante que había oído en horas. El calor no llenó el espacio, pero devolvió sensibilidad a los dedos. Respiró lento, controlado. Había comida, no mucha. Decidió no tocarla aún. Primero, necesitaba asegurar el entorno. Desde la entrada, observó el horizonte blanco. A nada se movía, hasta que el viento cambió de dirección. El olor del fuego viajó, y con él, la advertencia. Un rugido lejano, profundo, llegó amortiguado por la nieve. No era inmediato, pero era real. El hombre reaccionó sin pánico, apagó el fuego, cubrió las brasas, selló la entrada con la lona y nieve suelta. Desde dentro, escuchó pasos pesados aproximarse. La nieve crujía con un ritmo lento, dominante. El oso no corría, rodeaba, olfateaba. El hombre permaneció inmóvil, respirando apenas. El tiempo volvió a estirarse como el hielo bajo presión. Los pasos se alejaron. El viento volvió a ser el único sonido. El hombre no encendió el fuego de nuevo. Esa noche entendió una regla fundamental del Ártico: el calor salva, pero también delata. Se acomodó en la oscuridad, despierto, vivo y consciente de que el equilibrio era frágil. El amanecer no trajo calor, trajo claridad. El cielo pasó del negro profundo a un azul pálido que no prometía nada. El hombre salió del refugio con movimientos lentos, midiendo cada respiración. El viento seguía allí, constante, como un recordatorio de que el Ártico no descansaba. Necesitaba alimento no por hambre inmediata, sino por resistencia. Caminó hacia una zona más baja, donde el hielo mostraba vetas oscuras. El sonido de sus botas sobre la nieve era seco, rítmico. Cada paso dejaba huella, y cada huella era una historia que alguien o algo podía leer. Con una herramienta improvisada, comenzó a golpear el hielo.
no con fuerza, sino con paciencia. El hielo respondió poco a poco, abriéndose en capas. El esfuerzo quemaba músculos, pero el frío evitaba el sudor. Cuando el agua apareció, negra y silenciosa, el hombre supo que tenía una oportunidad. Esperó, en el tiempo volvió a dilatarse. El viento soplaba sobre la superficie del agua, creando un murmullo constante. Finalmente, una sombra se movió bajo el hielo. El movimiento fue rápido y preciso. Un pez emergió, atrapado por reflejo y necesidad. An no celebró, solo actuó. Regresó al refugio sin mirar atrás. Sabía que el olor del pez crudo podía viajar. Dentro, preparó una pequeña llama, más breve que la anterior. El chisporroteo fue mínimo. El calor suficiente. La grasa del pez comenzó a derretirse, liberando un aroma que llenó el espacio cerrado. Fue entonces cuando el viento cambió otra vez. El sonido llegó primero a un crujido distinto, más pesado que el hielo quebrándose. El hombre apagó el fuego de inmediato, cubrió el pescado, y se quedó inmóvil. Afuera, algo se movía. Desde una rendija del refugio vio la silueta, blanca contra blanco, apenas distinguible por su tamaño imposible. El oso polar no se apresuraba, caminaba con calma, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Olfateó el aire, se detuvo. El hombre retrocedió hacia el fondo del refugio, controlando la respiración. No había espacio para correr, no había armas para enfrentar a solo silencio. El oso dio unos pasos más, acercándose a la entrada. El sonido de su respiración era profundo, húmedo, cercano. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego, sin aviso, el oso se detuvo, giró, se alejó lentamente, dejando un rastro de huellas profundas que el viento empezaba a borrar. El hombre no se movió hasta que el silencio volvió a ser completo. Cuando finalmente respiró con normalidad, entendió algo nuevo. No estaba solo en la supervivencia, ni siquiera en la casa. Cada acción tenía consecuencias, cada olor, cada sonido, cada decisión podía inclinar la balanza. Esa noche no comió. Guardó el alimento, aprendió y esperó. La noche cayó sin transición. En el Ártico no hay atardecer que avise, solo un apagón gradual del color. El viento aumentó su fuerza, golpeando la pared de hielo como si buscara abrirla. Dentro del refugio, el hombre ajustó cada capa de ropa con movimientos precisos. Sabía que dormir profundamente no era una opción. El frío empezó a filtrarse por el suelo, por la roca, por el aire inmóvil. No dolía. Era peor, adormecía. Por eso se obligó a moverse cada cierto tiempo, a flexionar los dedos, a respirar de forma controlada. El silencio solo era interrumpido por el viento y su propia respiración. Encendió el fuego por segundos, apenas lo suficiente para recuperar sensibilidad. Lo apagó de inmediato. El olor no debía viajar. En la oscuridad, el chisporroteo breve de la madera fue como una traición al silencio absoluto del lugar. Entonces llegó el sonido. No un rugido, no un golpe, un paso. Luego otro lento, pesado. La nieve crujía con un ritmo que no pertenecía al viento. El hombre se quedó inmóvil, apoyando la espalda contra la roca. Helada, el oso volvió. Esta vez, más cerca, el hombre escuchó su respiración mezclarse con el viento, profunda y constante. El animal se detuvo frente al refugio, olfateó. El sonido era tan cercano que parecía estar dentro del pecho del hombre. La lona que cubría la entrada vibró levemente cuando el oso rozó la pared. No atacó,
no golpeó. Simplemente esperó. El hombre contuvo la respiración, consciente de que cualquier movimiento podía delatarlo. El tiempo perdió forma. No hubo minutos ni horas, tan solo tensión. El oso caminó alrededor del refugio, dejando marcas profundas en la nieve. Luego, lentamente, se alejó. Sus pasos se hicieron más distantes hasta desaparecer. El hombre no se movió de inmediato. Esperó. Escuchó, dejó que el silencio volviera a dominar el paisaje. Solo entonces se permitió respirar con normalidad, aunque el cuerpo seguía rígido. La noche continuó, el frío no cedió. El hombre mantuvo la mente activa, recordando pasos, decisiones, rutas. Pensar era una forma de mantenerse despierto. Dormir podía ser definitivo. Cuando el cielo empezó a aclararse apenas, entendió que había superado la prueba más dura hasta ese momento, no por fuerza, no por suerte, sino por disciplina y silencio. El Ártico había intentado quebrarlo durante la noche y no lo había logrado. El amanecer llegó sin celebración. El cielo se volvió gris claro y el viento perdió algo de fuerza, pero el frío seguía siendo absoluto. El hombre salió del refugio con cautela, sintiendo el cuerpo rígido, pesado, como si cada músculo hubiera envejecido durante la noche. Aún así, estaba de pie. Eso ya era una victoria. Revisó el entorno con atención. Las huellas del oso seguían allí, parcialmente cubiertas por la nieve, no eran grandes, profundas, reales. El peligro no había desaparecido, solo se había alejado. Sabía que no podía permanecer mucho más tiempo en ese lugar. Sus fuerzas eran limitadas. Decidió moverse. Caminó hasta el paramotor caído, usando lo último de su energía. Dentro del fuselaje encontró restos de equipo, telas, una pequeña reserva de combustible y una bengala de emergencia. No era suficiente para despegar, pero podía servir para algo más importante, han ser visto. Regresó al refugio y comenzó a preparar una fogata más grande, usando las últimas ramas secas que había reunido. Cada movimiento era lento, calculado. El viento soplaba a favor, empujando el aire hacia el cielo abierto. Si había alguien en kilómetros a la redonda, esa señal debía alcanzarles. Encendió el fuego esta vez, no lo apagó. Las llamas crecieron, alimentadas por la madera y el combustible. El humo oscuro comenzó a elevarse, contrastando con el blanco infinito del paisaje. El hombre se apartó unos metros, observando el cielo, forzando la vista. Pasaron minutos largos. El frío mordía otra vez. Cuando empezaba a dudar, un sonido diferente atravesó el viento. No era natural, no pertenecía al Ártico. Era mecánico, constante, lejano pero real. El helicóptero apareció como una sombra oscura contra el cielo gris. El hombre agitó los brazos, alimentó el fuego, lanzó la bengala. La luz roja cortó el aire helado. El sonido del rotor se hizo más fuerte, más cercano. Por primera vez desde la caída, no estaba solo. El helicóptero descendió con dificultad, levantando nieve y hielo. El hombre protegió el rostro mientras los rescatistas se acercaban. No habló, no hizo gestos innecesarios. Solo se dejó ayudar. El cuerpo ya había hecho todo lo que podía. Mientras ascendían, miró una última vez el paisaje, el refugio improvisado, el hielo, a las huellas del oso borrándose lentamente. El Ártico no ofreció despedidas, simplemente volvió a su silencio eterno. Cuando el helicóptero se alejó, el hombre comprendió algo esencial al sobrevivir. No fue un acto de valentía, sino de respeto. Respeto por el frío, por el peligro y por los límites humanos. Había entrado en el territorio
más implacable del planeta. Y había salido vivo. El Ártico no ofreció lecciones explícitas ni finales heroicos. Cuando el helicóptero desapareció en el horizonte, el paisaje volvió a ser lo que siempre había sido: anhelo, viento y silencio absoluto. El lugar no cambió por la presencia humana, ni guardó memoria del peligro, del miedo o de la resistencia. Solo quedó el rastro breve de alguien que logró existir allí y marcharse. Para el hombre, sin embargo, nada volvió a ser igual. En aquel frío extremo, entendió que la supervivencia no nace de la fuerza ni del desafío, sino de la tensión constante, del respeto por cada sonido, cada olor y cada movimiento. No venció al Ártico, tampoco lo conquistó, simplemente aprendió a no provocarlo. Esta historia no trata de dominar la naturaleza ni de salir victorioso de ella. Trata de aceptar los límites, de reconocer cuándo avanzar y cuándo permanecer inmóvil. En lugares donde el error no tiene segunda oportunidad, sobrevivir es una forma silenciosa de sabiduría. Y a -74, esa sabiduría es lo único que realmente mantiene con vida.